Bien, antes de empezar con este episodio, quiero darles una actualización sobre un par de cosas. A finales de la próxima semana, el nuevo sitio web estará listo. Estoy muy emocionado. Esto contará con un bosquejo de los 4 intérpretes que aparecerán en la página, y también varios principios rápidos, aunque no todos aún. Pero cada uno contará con un resumen y descripciones de cada uno de estos intérpretes y principios en el sitio web que pueden consultar. Segundo, contará con acceso para los miembros del grupo de estudio. Y esto será genial porque lo que hace es, habrá un área de portal en el sitio web que permitirá a los del grupo de estudio tener acceso a todos los materiales de estudio, todas las grabaciones semanales. Entonces, independientemente de si pueden asistir en vivo los sábados por la mañana, no importa. Es bueno tenerlos allí, pero tendrán todas las grabaciones, todos los materiales, las pizarras, los pasajes anotados, presentaciones y todo otro material del grupo de estudio estará disponible en una biblioteca que siempre crece. Biblioteca del grupo. Eso es muy emocionante. Tercero, en ese sitio web, recomendaría que entren y se registren para el boletín. Y será un pequeño boletín por email que se enviará y hablará de la semana pasada, lo que estudiamos y un poco de la semana actual, que estamos viendo y manteniéndolos al tanto de lo que hacemos en Quick Media mientras atravesamos estos cambios este año que son, de nuevo para mí, muy emocionantes. Así que con eso, continuemos con el podcast. En este episodio cubriremos 2 Nefi, capítulos 26 a 30. Y aquí, Nefi regresa después de repasar todos esos incluidos capítulos de Isaías. Creo que hay 13 de ellos. Y luego cerró con un comentario en el capítulo 25. Ahora va a abrir, traerá un capítulo más de Isaías. Pero se centrará en unir todo esto y observar una visión profética de cómo estos convenios y estas profecías que vienen de Isaías se mezclan con lo que Nefi vio y de lo que va a hablar en términos de su pueblo, sus descendientes, los israelitas, los judíos y los gentiles, y lo que esto significa en el futuro, incluyendo nuestros propios tiempos. Así que aquí vuelve al capítulo 26. Vamos allá. Y veamos lo que hace aquí. Entonces continúa. Ha estado hablando de Cristo y de los convenios hechos con la casa de Israel. Y así lo une aquí. Y dice, y después de que Cristo resucite, este es el versículo 1, de entre los muertos, Él se mostrará a mis hijos y a mis amados hermanos. De nuevo, centrándose en la doctrina de Cristo aquí y la profecía de su venida. Y las palabras que Él les dirá serán la ley que ustedes harán. ¿Por qué? Porque la ley va a cambiar en cierto sentido, ¿verdad? Porque la ley de Moisés habrá sido cumplida cuando Él llegue a las Américas. Y luego en el versículo 3, Él habla sobre las señales que van a venir debido a presagiando la venida de Cristo, que vemos más adelante en el libro de Mormón, donde éstas se vuelven centradas en la profecía, ¿verdad? Donde el pueblo del Señor, que está disminuyendo en número, se aferra hasta el final. Es una gran historia, ¿verdad? Todos debemos aferrarnos hasta el fin, y más al pasar por estos tiempos. En los últimos días tendremos que aferrarnos hasta el fin, a la profecía y a la revelación. Y puede ser que a veces cuelgue de un hilo para nosotros por las circunstancias del mundo. Pero Él habla sobre cómo habrá señales de que un Cristo resucitado vendrá a su pueblo, a sus descendientes, y les enseñará. Pero de nuevo, entramos en estos temas aquí. Y principalmente, de nuevo, mencionaré estos 2 temas donde el mundo intenta convertir los principios del Evangelio al revés. Hay 2 formas en que eso sucede. Es el principio de Nehor, ¿verdad? Es diluir la doctrina de Cristo o quitar ella, diluirla.
Y la otra es rechazar la revelación o el poder del Espíritu Santo. Cierras el canon, detienes más revelación y dices que Cristo es diferente a lo que es. Esa es la mayor amenaza para nosotros. Y eso se muestra en el libro de Mormón. Hay un anticristo, creo que es Corihor, que en realidad viene y dice ser ateo. Pero Sherem y Nehor y el rey Noé y su gente no son sacerdotes, no son ateos. Como ejemplos, ¿verdad? Ellos están diluyendo la doctrina de Cristo y están cerrando la revelación, cerrando los cielos. Y eso es lo que pasa. Y ha sucedido en cada dispensación con la Iglesia y con el Evangelio. Es por eso que siempre hay más dispensaciones, porque tienes que volver tras haber habido apostasía y restaurar todo. Añadir el sacerdocio de Melquisedec, añadir las cosas de Dios, las cosas eternas, las cosas celestiales, y restaurar la doctrina de Cristo. Veremos eso muy fuertemente aquí con estas dos cosas. Y una de las razones por las que esto sucede aquí, que vemos en el versículo 4, dice: por tanto, todos los orgullosos que obran inicuamente, el día que viene los quemará. Quemarlos, dice el Señor de los ejércitos, porque serán como rastrojo. Así que esto se convierte de nuevo en pensar en volver al tema del árbol de la vida. ¿Verdad? El árbol de la vida representa a Cristo. La doctrina de Cristo aquí, el orgulloso es lo opuesto. La doctrina de Cristo es revelación y todo lo relacionado con Jesucristo bajando a la tierra y cargando nuestros pecados. ¿Y qué hacen? ¿Qué hacen esto en el versículo 5? Y los que matan a los profetas y a los santos, las profundidades de la tierra los tragarán, etcétera. ¿Verdad? Entonces, esto siempre ha ocurrido. El pueblo del Señor, el pueblo del convenio, ha dado muerte a los profetas en el pasado, a lo largo del tiempo. Por el orgullo, por mirar hacia adentro. Y mientras miro hacia mi interior, dejo de mirar a Cristo y de tener fe en Él. Mientras miro hacia mi interior, dejo de recibir las cosas de Dios. El Santo Espíritu, fe, gracia y misericordia. Así que el orgullo es lo que provoca esas dos cosas. Pero lo contrario, especialmente para ellos entonces, se encuentra en el versículo 8. Pero he aquí los justos que prestan oído a las palabras de los profetas. Y no los destruyen, ¿verdad? Tenemos los mismos problemas hoy. ¿Oímos a los profetas? ¿O no oímos a los profetas? Sino que miran hacia Cristo con firmeza por las señales que se dan. Entonces se nos presenta esta idea, demos un paso atrás aquí, y comprender los principios en juego. No es solo lo que Nefi nos está profetizando. Es entender cómo los principios se manifiestan en nuestras vidas. Y cómo estos principios compararemos. Él compara a Isaías consigo mismo y su pueblo. Comparemos a Nefi con nosotros. ¿Verdad? En lo que dice. Para nosotros, miramos hacia Cristo con una firmeza por las señales que se dan. ¿Cómo las identificamos? Quizás no sea sobre las estrellas. Tal vez no tenga que ver con la luz del sol durante toda la noche. Puede no ser 3 días de oscuridad. Pero al entender las Escrituras, podemos ver con ojos espirituales cómo están cambiando las cosas. Vemos que a medida que más presión se acumula y resalta los principios fundamentales más básicos, los más importantes, empezamos a construir de nuevo, a veces por la fuerza, esta jerarquía de valores. ¿Y dónde queda Cristo? Cuando eso ocurre, ¿dónde queda Cristo en la sociedad? Cuando eso ocurre, ¿dónde queda la revelación en la sociedad? ¿Somos alejados de la doctrina de Cristo? ¿Somos alejados de revelación personal y de una comprensión de la revelación dada a los profetas? Por mirar otros grupos, al observar otras ideologías, al mirar al gobierno, al mirar las filosofías de moda. Es fácil dejarse atrapar por esto y ser apartado de
anclar los anclajes principales de la doctrina de Cristo y la fe en Él, y de la revelación. Y si miras la estrategia de dos frentes, la estrategia de batalla del enemigo, eso es, y a través del tiempo vemos a Nefi hablar sobre cómo afecta a su pueblo y a los gentiles. Continuamos desde el versículo 8. Dice, el Hijo de Justicia aparecerá ante ellos y los sanará, sus descendientes, y tendrán paz con él, hasta que 3 generaciones hayan pasado y muchos de la 4ª generación. Así que esto es, desde tercer Nefi 11, hasta que, de nuevo, ellos pierden esas dos cosas, pierden la doctrina de Cristo, que se desvanece, y pierden la revelación personal, porque la dejan escapar. Y nos dice en el versículo 10 el resultado, porque por la recompensa de su orgullo, esas dos cosas, doctrina de Cristo y revelación, otras cosas, pero nos enfocamos en esas dos. Por la recompensa de su orgullo y necedad cosecharán destrucción. Y eso es exactamente lo que ocurre. Y eso es lo que pasa con todos nosotros. Y piensas en cualquier sociedad, aunque no sean cristianos. Una sociedad cristiana ayuda a mantener la unión. Pero incluso una sociedad que no posee cristianismo, cuanto más miran fuera de sus celdas y se sacrifican por otros y construyen una relación socialmente de confianza en las instituciones, en las personas, en otras familias, etc. Están mirando más allá de sí mismos y están buscando la verdad a través de proceso, de ganar conocimiento y creyendo que es verdad y justicia. Entonces, ese conocimiento es verdad y justicia. Entonces, esas son sociedades que van a crecer y edificarse. Es una consecuencia natural. Pero cuando se eliminan, especialmente la confianza, cuando eliminas el salir de ti mismo y enfocarte solo en mí, entonces se vuelve más y más estrecho hacia ti mismo. ¿Qué hay para mí? No confío en nadie más. Y la sociedad no puede funcionar así. Y en el 11 se nos dice por Nefi, dice, y cuando el espíritu deja de contender con el hombre, entonces llega la rápida destrucción. Eso es lo que pasa. Pierdes el espíritu. Porque no estás siguiendo estos principios de lo opuesto al orgullo. Es interesante en el capítulo 26 lo que hace. Se nos dice en el capítulo siguiente que él incluye el capítulo 29 de Isaías. Pero en realidad toma los 5 primeros versículos. Y están intercalados aquí en el capítulo 6 de Isaías 29. Él está con mucha intensidad aquí, comparando a Isaías, junto con lo que está hablando. Él toma esto de Isaías, estos primeros 5 versículos, e intercalándolos junto con lo que está hablando aquí, y aplicándolos a su pueblo y a los gentiles. Después del versículo 5 y 6, él comienza. Creo que es el versículo 6. Comienza en el siguiente capítulo. Y así habla sobre lo que va a suceder con sus descendientes porque han perdido estas dos cosas, la doctrina de Cristo y la revelación. Decaerán en incredulidad. Dice en el 15, después de que mi descendencia y la de mis hermanos hayan decaído en incredulidad y hayan sido golpeados por los gentiles, sabemos que eso es exactamente lo que pasó. Sí, después de que el Señor Dios haya acampado contra ellos alrededor. Y esto es de Isaías. Así que él puede estar citando a Isaías aquí y podemos decir, bueno, Isaías habla exactamente de esto y es posible. Pero muchos eruditos dirán que no. Pero que él simplemente lo toma y lo compara con esto. Pero debemos recordar, creo que esto es enorme, que surge en los últimos días, el libro de Mormón. No es que Isaías no supiera de ello. Pudo estar muy consciente como hombre visionario. Consciente de los descendientes de Nefi que estaban aquí. Y lo que sucedería con los gentiles. Eso me parece lógico, por sus escritos. Aunque él está comparando esto con nosotros, podemos verlo y decir, bueno, él toma principios de Isaías y los entrelaza en sus propias profecías y sus palabras a sus descendientes y a nosotros.
Pero bien podría estar diciendo que Isaías está hablando de esto. Y algunos se burlarán de mí por eso, pero es. Mira, quiero decir, ¿cuál es la diferencia entre Isaías hablando de un Salvador y de lo que pasará con los gentiles en el futuro, y del libro de Mormón, y hablando de los descendientes de Nefi, Lamán y Lemuel? No es como si un grupo pequeño, no es que sean un grupo menos importante, sobre el que profetizarías en tiempos de Isaías. Quiero decir, así es como se unen los últimos días. A pesar de ser un grupo aislado, los lamanitas y nefitas, el libro de Mormón que ellos crean va a salir al mundo, y es el principal motor de la reunión de Israel en los últimos días para dar paso a la segunda venida de Cristo. Así que pensar que Isaías no supiera de esto me parece falso. Creemos que el libro de Apocalipsis habla de estos tipos de eventos futuros. Creemos que el libro de Daniel habla de estos tipos de eventos futuros. Creemos que Mateo habla de estos eventos futuros. ¿Por qué no Isaías? Y él continúa aquí hablando con palabras de Isaías y dice, y después de que hayan sido abatidos hasta el polvo. ¿Verdad? Es destrucción. Y, aunque no estén, las palabras de los justos serán escritas. Estos son los nefitas. ¿Cierto? Él compara esto con el libro de Mormón. Y las oraciones de los fieles se escucharán. Y todos aquellos que han disminuido en incredulidad no serán olvidados. Esto es clave para Nefi. Él quiere saber que sus descendientes no serán olvidados. Tenemos hijos, tenemos esos nietos y bisnietos, y queremos saber que no serán olvidados si se han alejado del Evangelio. ¿Es importante para nosotros? ¿Cuánto nos pesa? El Señor dice, mira, si eres un pueblo del convenio, no voy a olvidar los convenios. Si has hecho convenios con el Señor, Él no va a olvidar esto, al igual que hablamos del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y cómo la casa de Israel y los judíos llegan a ser el pueblo del convenio. Son el pueblo del convenio. No tienen el convenio superior en su mayoría, pero Abraham, Isaac y Jacob sí. Y eso es lo que el Señor no va a olvidar. Así que con nosotros también, Él no va a olvidar a los que están perdidos. Habrá oportunidad de rescatarlos. Así lo leo. Esto trata del convenio. Y no es el convenio que Él hace con Abraham, Isaac y Jacob. No es diferente en cierto sentido al convenio en el que participamos para unir a las personas por la obra misional y del templo, apoyando a nuestras familias por el servicio en la iglesia. Así que todo esto es sobre el convenio, es llegar y descender y ascender. Hay que hacerlo así. Y dice en el 16, porque aquellos que sean destruidos hablarán a ellos desde el suelo. Así que de nuevo, piensen en el libro de Mormón en este caso, donde ese grupo fue aniquilado. La mayoría de los nefitas fueron destruidos, pero tienen un libro. Y así funciona. Habrá una voz del polvo, y su voz será baja desde el polvo, y su voz será como la de quien tiene un espíritu familiar. Probablemente sientas lo mismo que yo sobre esa frase. Lo es. El libro de Mormón es un espíritu familiar, porque el Señor Dios le dará poder para que pueda susurrar acerca de ellos, como si fuera del suelo, y su habla susurrará desde el polvo. Sientes como yo que este año, especialmente con el programa Ven, Sígueme, que profundizamos en el libro de Mormón y lo entendemos mejor. Entendemos más a Isaías por él y la voz que viene desde el polvo, que ha sido fuerte, pero a veces un poco confusa. Empieza a ser cada vez más fuerte y fuerte. Y así como ha repasado antes, los gentiles recibirán esta voz desde el polvo, el libro de Mormón, y luego llevarla a Manasés y los hijos de Nefi y a todo el mundo. Pero los gentiles tendrán problemas. Tendrán problemas con ese camino también.
la doctrina de Cristo. Dice en el versículo 20, los gentiles son enaltecidos en el orgullo de sus ojos. Ellos también sufrirán de orgullo y tropezarán debido a la grandeza de su piedra de tropiezo. Así que aquí de nuevo, ¿qué vemos? Vemos a Cristo. La doctrina de Cristo parece presente siempre que hablamos de una piedra de tropiezo. Hay muchas piedras de tropiezo que podemos ver. Pero aquí de nuevo, el orgullo aquí, la doctrina de Cristo, el principio de revelación. Esto es su piedra de tropiezo. Es la dirección opuesta al árbol de la vida. Y han puesto muchas iglesias. Han rechazado los milagros de Dios. Ahí está la revelación y el poder de Dios, la ley mayor. Y predican para sí mismos. Me encanta. Predican. No a Dios, predican para ellos mismos. Su sabiduría y su aprendizaje. Eso es ley inferior, ¿cierto? Son las filosofías de los hombres. Para obtener ganancias y oprimir a los pobres. Ahora, conozco muchos ejemplos de gente buena y buenas iglesias sirviendo a los pobres. Creo que sucede bastante. Pero ciertamente las instituciones a veces, los individuos y algunas iglesias hacen exactamente esto y esto podría empeorar mucho más. Así que Él está poniendo el entorno, ¿verdad? Estos gentiles a quienes se les ha dado fuerza y poder mediante el cristianismo y el libro de los judíos. ¿Y cómo dejarán que eso decaiga más de lo que ya ha decaído? No, su doctrina no es perfecta, pero dejarán que se reduzca más. Y este es otro resultado en el 28. Dice, he aquí, ¿ha mandado el Señor a alguien que no participe de su bondad? He aquí, os digo que no, sino que todos tienen el mismo privilegio y a nadie se le prohíbe. Es abierto para todos, no hay sesgos. No hay exaltar a uno sobre otro espiritualmente. No hay nadie más valioso que cualquier otra persona. Más, en el 29, mandó que no hubiera sacerdocio. Eso es, autoridades, pidiendo dinero por desarrollo espiritual, ¿verdad? Y dinero por lucro. Y dice, porque he aquí, el sacerdocio es que los hombres predican y se ponen a sí mismos como una luz para el mundo. Entonces ellos cobran dinero y se establecen como a los que la gente debe seguir. No, se vuelven el ídolo. No dedican su tiempo a hablar de Cristo. Puedes encender la televisión y ver esto siempre. Y piensa en la guerra en el cielo. Esto es lo que ocurrió, ¿verdad? Donde Lucifer se exaltó a sí mismo y no al Salvador. Él buscaba la gloria. Eso era sacerdocio. No tenían dinero allí, pero tenían una economía espiritual. Y él se estaba inflando y ignorando a Cristo y su obra. Así que el Señor dice en el 30, he aquí, el Señor prohibió esto. Por lo tanto, el Señor Dios mandó que todos los hombres tengan caridad, la cual caridad es amor. Y si no tienen caridad, no son nada. Bien, oímos esto después con Mormón y Moroni. Lo oímos en las cartas de Pablo. Esto es lo que trata la doctrina de Cristo. Se trata de ese amor por los demás. No se trata de ti mismo. De nuevo, el fruto del árbol de la vida es la caridad o el amor. Y el edificio grande y espacioso es sobre uno mismo. Y él dice aquí, miren, todos son bienvenidos. ¿Verdad? El Señor no hace acepción de personas. En otras palabras, no mira a alguien y dice, tú eres más valioso que alguien más. Todo el mundo tiene el mismo potencial sin importar dónde nos encontremos. En nuestra situación, en nuestro estado mental, en nuestro estado de salud física, en nuestro estado intelectual o espiritual. Todos tienen igual potencial. En el 33 termina el capítulo aquí y dice, y los invita a todos a venir a Él y participar de su bondad, del árbol de la vida. Y no rechaza a nadie que venga a Él. Negros y blancos, esclavos y libres, hombres y mujeres. Y recuerda a los gentiles. Hasta al ateo, por así decirlo. Y todos son iguales para Dios,
tanto judíos como gentil. Así que tenemos esta idea de que todos es hijo de Dios. Y hay una idea de nuevo sobre el convenio, sobre unir a todos aquí en un familia de Dios. Y un propósito común y una común, en cierto modo, identidad, como hijos de Dios. Y luego al 27. Y aquí en el 27 vamos a profundizar un poco. Esto empieza, creo, en el versículo 5 o 6 del capítulo 29 de Isaías. Y esto es sobre el libro, ¿verdad? El libro que va a hablar desde el polvo y que está sellado. Y hay muchas formas de ver esto como un principio, pero así es como funcionan las cosas. ¿Cierto? Si te empujan, si eres parte de la iglesia, o alguien que es rechazado y te empujan hacia el desierto, y serás destruido, y quieres preservar las cosas eternas más importantes que tienes, probablemente las enterrarás, encontrarás cómo preservar esto. Y luego sale. Después, vemos esto con los rollos del Mar Muerto, y lo que hallamos en Egipto en Nag Hammadi. Vemos esto con las planchas de oro. ¿Quién sabe qué más hallaremos? Otros registros perdidos. Pero este capítulo es sobre el libro. Se trata del juicio de los gentiles y los nefitas apartándose de estas cosas. Se trata de negar el poder de Dios, ¿cierto? Se trata de rechazar las cosas de Dios y centrarse en el orgullo y las cosas mundanas. Y se trata de aquellos que están inflados. Es decir, ¿cómo? Listan aquí los sabios, los eruditos y los ricos, ¿no? Así que los que han acumulado muchos recursos, ya sea monetariamente o intelectualmente. Y cómo se inflan y están por encima de los demás. Y luego va a terminar esto con una introducción que lleva a sus capítulos finales sobre esta revelación que se cierra. Aquí en Isaías, capítulo 29, esto empieza con Dus Nefi 27.1. Él pone esto aquí, el resto del capítulo, y empieza con, pero he aquí, en los últimos días, o en los días de los gentiles. Es curioso que él llame a los últimos días los días de los gentiles, pero es porque es cuando los gentiles florecen, y ellos son los que van a estar en ese lado del convenio, donde ofrecen ayuda y ofrecen el evangelio al mundo, ¿no? Pero habla de un tiempo cuando todo el mundo estará ebrio de iniquidad. Me gusta que use este término embriagado. Es a veces Pablo usa el término sobrio. Y pienso en eso a veces, sobre la diferencia, obviamente, donde ¿qué es si estás embriagado con algo, con iniquidad? No estás sobrio. Para mí significa que no eres consciente. Y hay tantas cosas que nos pueden tomar que nos embriagan, por así decirlo. Y no sobrios, no conscientes, no despiertos a la verdad y a la realidad, a la responsabilidad y a tu futuro. Y dice que es cual visión nocturna. ¿Verdad? Sueñas que comes pero despiertas y sigues hambriento. O sueñas con beber algo y despiertas y sigues teniendo sed. Así que, en otras palabras, es superficial, es falso. Lo que estás consumiendo en tu vida, las ideologías que estás consumiendo, las cosas que te embriagarían, van a ser aquellas que te alejan de la barra de hierro. Te tambalearás, por así decirlo, fuera del camino. Y va a parecer que es real. Parecerá que eres feliz. Tendrás placer breve. Y vas a tener cierto retorno de inversión, por así decirlo. Pero no es eterno. Y en el versículo 6, él habla de un libro. Específicamente extrae esto de Isaías y lo utiliza, ya sea explícitamente como la profecía de Isaías sobre el libro de Mormón, o está comparando este precepto al libro de Mormón. Lo usa como el libro de Mormón. Verás aquí donde encaja este capítulo y a dónde vamos en el siguiente, puedes ver que definitivamente lo usa para el libro de Mormón. Dice,
y acontecerá que el Señor traerá ante ustedes las palabras de un libro, y serán las palabras de aquellos que han dormido. Se habla mucho del libro, sobre todo en visiones, el Apocalipsis. Recuerda que la primera visión de Lehi en el primer capítulo de Nefi tiene un libro también. Y muchas de estas visiones apocalípticas que no están en las escrituras, historias no canónicas, hay un libro que está aquí. Representa la ley, representa la palabra de Dios. Y claro, en realidad, esto pasa siempre, donde las palabras de un libro hablarán a generaciones futuras. Y dice, y serán las palabras de los que han dormido. O sea que habían sido olvidados por un tiempo los nefitas y los lamanitas. Y he aquí, el libro estará sellado y en el libro habrá revelación. Curioso cómo hay revelación y sellado, igual que en el Apocalipsis. Una revelación de Dios desde el principio del mundo hasta su fin. Así que, en cierto sentido, eso es el Apocalipsis. Es una visión apocalíptica. Recuerda qué significa apocalíptico. Significa revelación. Es una revelación apocalíptica de todo el mundo desde el principio al fin. Y podría ser muy bien que la porción sellada del libro de Mormón tuviera algo similar al libro de Apocalipsis. Recuerda que Nefi vio lo que Juan vio, pero no pudo escribirlo, o al menos no de forma que pudiéramos tener, porque estaba reservado para Juan. Obtenemos eso explícitamente en primero de Nefi. Y luego recibimos la historia del libro siendo entregado a alguien que lo interpretaría. Pero dice que no puede interpretarlo porque es un libro sellado. Y pensamos en Charles Anton aquí. Eso realmente pasó. ¿Es eso exactamente de lo que hablaba Isaías? No lo sé. Pero de nuevo, no sorprendería si es exactamente de lo que habla. No podemos decir que esto es un trato donde nos vemos como lo más importante e Isaías solo habla de nuestros tiempos. De nuevo, hablamos del libro más importante de los últimos días. ¿Por qué no hablaría Isaías de él? Y empezamos a entrar en estos grupos de personas que Nefi ve o menciona aquí, mediante las palabras de Isaías, que están en el versículo 16 aquí. Y ahora, debido a la gloria del mundo, no la gloria de Dios, y por ganancia, dirán esto, y no por la gloria de Dios. En otras palabras, están diciendo que van a rechazar estas palabras del libro. Y el hombre dirá, no puedo traer el libro porque está sellado. Entonces dirán los instruidos, no puedo leerlo. Eso pasa siempre con el libro de Mormón, en realidad. ¿Quién va a leer algo con la loca historia de José Smith? Si eres instruido, tienes una reputación que cuidar. Dice en el versículo 20, los instruidos no los leerán, porque los han rechazado. Y yo puedo hacer mi propia obra, por tanto, tú leerás las palabras que te daré. Esto se hace mediante un chico de granja, a través de José Smith. Luego dice en el versículo 23, porque he aquí, yo soy Dios, y soy un Dios de milagros. O sea, los instruidos, él pone esto en el lado opuesto. Los instruidos no buscarán la revelación y no lo hacen. En su mayor parte. Hay algunos muy buenos. Estudiosos bíblicos, estudiosos de alto nivel que son verdaderos creyentes. N.T. Wright es alguien en quien pienso, el estudioso del Nuevo Testamento. Él es un verdadero creyente, y hay muchos otros. Margaret Barker es creyente en ese sentido. Pero muchos de los instruidos, incluso en la erudición bíblica, no creen. ¿Verdad? No buscan la erudición bíblica para aprender y extraer principios del Evangelio. No lo buscan para aplicarlo a sus vidas. Lo usan para estudiar como literatura crítica. Y en eso se convierte. Y continúa, y mostraré al mundo que soy el mismo ayer, hoy y siempre. Y no trabajo entre los hijos de los hombres, salvo que sea conforme a su fe. Ahí está el caballo frente al carro de nuevo, ¿verdad? Queremos las señales, queremos la evidencia, queremos la arqueología primero. Y luego tal vez podamos creer en algo. Y luego recibimos algo muy similar a lo que José Smith dice en su historia. Dice en el versículo 25, por cuanto esto es Isaías, por cuanto este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honran,
pero han alejado su corazón de mí. Y su temor hacia mí es enseñado por preceptos de los hombres. El temor, que significa la reverencia, ¿verdad? La adoración de Dios es enseñada por preceptos de hombres. Por lo tanto, en el versículo 26, voy a proceder a realizar una obra maravillosa entre este pueblo. Sí, una obra maravillosa y prodigiosa. Porque la sabiduría de sus sabios y letrados perecerá. En otras palabras, las filosofías humanas que dominarán no aceptarán el libro de Mormón ni el Evangelio restaurado. Así no es como funciona. Recuerden que cuando Cristo muere y todos los apóstoles son ejecutados, ¿qué termina dominando la iglesia? Son los doctores de Alejandría, ¿verdad? Las academias, las universidades, y aquello que ellos infunden mediante sus filosofías y su saber, por así decirlo, cambia la doctrina de lo que la mayor parte de los cristianos creía durante el primer y segundo siglo, incluyendo la Trinidad y muchas otras doctrinas clave. Pero en el versículo 29, al final del capítulo, los sordos oirán las palabras del libro, los que han tenido los ojos cerrados serán abiertos, los mansos crecerán y su gozo será en el Señor. Después menciona a los que no lo aceptan, que harán que un hombre sea un ofensor por una palabra. Piensen en ello, es psicología. Y se ve hoy. Mucho. ¿Verdad? Los acusadores. Y si crees en algo y te mantienes firme en un principio, como los del libro de Mormón, entonces podrías ofender a otros, y ellos se darán la vuelta y te acusarán de ofenderles. Así funciona. Y ponen una trampa para el que reprende en la puerta, y apartan al justo por una cosa de nada, al justo por una cosa sin valor. Pero dice en el 33, y lo relaciona con Abraham, dice, así, dice el Señor que redimió a Abraham sobre la casa de Jacob, que es el nieto de Abraham. Jacob no se avergonzará, es la casa de Israel, ni su rostro se pondrá pálido ahora. Dicho de otra forma, si eres fiel, el Señor te dará las herramientas para mantener firme tu ancla en la fe y en los principios del Evangelio. Entrando en el 28, él aclara más sobre lo que habla aquí y por qué incluyó este capítulo 29 de Isaías en sus escritos. Dice en el versículo 1, y ahora mis hermanos les he hablado, de acuerdo con el espíritu que me ha constreñido, por lo cual sé que ciertamente deben suceder. ¿Qué debe cumplirse? Las cosas de las que habló en este libro, de las que habla, él sabe lo que significa, pero él dice que esto va a ocurrir. El Espíritu le dice que pasará, que el libro de Mormón saldrá a la luz y será devuelto a sus descendientes y llevado al mundo a través de los gentiles. Y las cosas que se escribirán del libro serán de gran valor. Ya no estamos en Isaías. Este es el comentario de Nefi sobre el último capítulo. De gran valor para los hijos de los hombres, y en especial para nuestra simiente, remanente de la casa de Israel. Y luego da el entorno de lo que va a suceder. Dice, habrá muchas iglesias que se edificarán y no para el Señor. Y dirán, yo soy del Señor, soy la iglesia del Señor. Como la situación de José Smith. Al leer Santiago 1:5, ¿no? Para obtener sabiduría. Y obtuvo la primera visión. Pero el mismo escenario aquí. Y contenderán unos con otros, y sus sacerdotes contenderán unos con otros. Y enseñarán con su erudición. El saber humano son filosofías humanas. Y negarán al Espíritu Santo, que da expresión. Así que de nuevo, están negando la ley superior. Están negando las cosas eternas, las cosas que descienden de Dios. Es una de las cosas que siempre desaparece. Y en el 5, niegan el poder divino y al Santo de Israel. Y dicen, escúchenos, porque he aquí, hoy no hay Dios. Porque el Señor y el Redentor ha hecho su obra. Y ha entregado su poder a los hombres. Esto es lo que oímos en el mundo cristiano, de nuestros hermanos cristianos sobre la Biblia.
¿Cierto? Este es un canon cerrado. Esto ya terminó. No habrá nada más. Sí, hemos escrito varios libros y los hemos añadido continuamente, pero ahora ya no hay más. Y Nefi se opone directamente a esa idea, que el canon no está cerrado y la revelación sigue. ¿Por qué se detiene la revelación? ¿Por qué creen eso? En el versículo 12, debido al orgullo, ahí está de nuevo, upward, lo opuesto del árbol de la vida. Y a causa de falsos maestros y doctrinas falsas, sus iglesias se han corrompido y sus iglesias se enaltecen debido al orgullo. Están infladas. Y dice que muchos no caen en todas estas trampas. No son necesariamente orgullosos, pero en el 14. Sin embargo, son guiados de tal modo que en muchos casos se equivocan, porque son enseñados por los preceptos de los hombres. No hay profeta. No hay sacerdocio. Y en el 15, aquí vemos las etiquetas que se ponen a los orgullosos. Oh, los sabios y los instruidos y los ricos, inflados por el orgullo de sus corazones, y todos los que predican falsas doctrinas, y todos los que cometen fornicaciones y pervierten el camino recto del Señor. De nuevo tengo mi conocimiento, no necesito ningún conocimiento celestial, y tengo mi propio dinero. No necesito participar de la economía espiritual. Son las leyes superiores e inferiores, es eliminar la ley superior. Y cambian lo valioso. Recuerden, la jerarquía de valores. ¿Qué tiene valor? ¿Qué es valioso? ¿Cómo se crea esa jerarquía de valores? Aquí la invierten. Están moviendo la doctrina de Cristo. Alejan las cosas celestiales. Dice aquí en el 16, ay de los que desvían al justo por una cosa sin valor. Lo valoran, lo devalúan. Y vituperan contra lo que es bueno. Y dicen que no tiene valor ni mérito. ¿Verdad? Cambian la jerarquía de valores. Mas, él dice, pero si se arrepienten, serán salvos. Y vemos en el 18 esa gran y abominable iglesia. Esos son los que son soberbios, ¿cierto? Es la iglesia del orgullo. Esa gran iglesia abominable, la ramera de la tierra debe caer, y grande será su caída. Eso vimos en la visión de Lehi. Porque si te edificas sobre la arena, sin principios eternos, no sobre la roca. Eso ocurrirá. Y luego tenemos la agitación de aquellos que son quienes reciben las consecuencias de este orgullo. En él, versículo 20, porque en ese día enfurecerá en los corazones de los hijos de los hombres. Él enfurecerá, el adversario. Enfurecerá en los corazones de los hijos de los hombres, y los incitará a la ira contra lo que es bueno. Eso solo se logra cambiando tu jerarquía de valores. Sí, es pecado. Sí, es engaño. Pero es buscar crear algo más que es bueno y ponerlo por encima de lo que es realmente bueno. Es tomar cosas carnales, cosas de ley inferior, y elevarlas sobre las cosas celestiales y decir que están bien. Él dice que el adversario los adormecerá y les dirá que no hay infierno. Creo que este es un punto muy interesante. Podemos decir eso en perspectiva eterna, ¿no? ¿Dónde? Bueno, si no vivimos la vida correcta y cumplimos convenios, haciendo lo mejor posible, entonces, ¿sabes? Para casi todo el mundo cristiano hay cielo e infierno. Nosotros sabemos algo diferente. Pero en esta vida también hay infierno, ¿cierto? Y si observamos el infierno, aquí en el sentido de consecuencias negativas, aún hoy, entonces esa es una manera en que nos halagan para hacer cosas. No pienses en las consecuencias de tus actos, ¿no? Porque mañana moriremos. No pienses en esto, aunque salgas y estés ejerciendo lo que crees que es bueno. ¿Verdad? Si sales y estás poniendo empatía en ciertos lugares, pero no piensas en las consecuencias de esas cosas. No trabajas la jerarquía de valores, lo bueno, lo mejor y lo superior. Y si no tienes eso claro y solo ves lo bueno aquí,
pero no lo analizas críticamente para ver qué es mejor o lo mejor, entonces significa que no has visto las consecuencias tampoco, porque las consecuencias de aquello que sea algo bueno podría ser horrible. ¿Cierto? El camino al infierno está lleno. El camino al infierno está lleno de buenas intenciones, así que podemos actuar. Hay mucho de eso, lo ves hoy. Puedo actuar puramente por emoción y decir que es algo bueno por hacer, pero si no he pensado en las consecuencias y tratado de evaluar esto y ponerlo en el lugar y perspectiva adecuados, entonces lo que pensé que era bueno podría terminar siendo muy malo porque he puesto las cosas patas arriba. Veo el infierno en este caso como, ¿cuáles son las consecuencias de tomar decisiones? ¿Pensamos en las consecuencias? Sé que a veces se me olvida. Y creo que es probablemente la forma principal en mi experiencia en que el adversario trabajaría conmigo. No pienses en consecuencias. Pero él les dice, no soy un diablo, porque no hay ninguno, o no hay consecuencias. Y así les susurra al oído, hasta que los atrapa con sus terribles cadenas, de las cuales no hay liberación. Y dice rápido en el 26, ay de aquel que escucha los preceptos de los hombres, y niega, porque hay preceptos de los hombres, y luego, y niega el poder de Dios y el don del Espíritu Santo. Es lo uno o lo otro. ¿Vas a confiar en el brazo de carne o vas a confiar en el brazo del Señor? Y luego habla aquí sobre cómo trabaja con nosotros y la revelación y por qué. La revelación debe ser continua. ¿Verdad? Esto es lo que significa. Es personal de esta manera. Es como crecemos como individuos, familia e iglesia. El reino de Dios. Es como crecemos como pueblo. Dice en el 30, pues he aquí, así dice el Señor Dios, daré a los hijos de los hombres línea tras línea, precepto por precepto. Daisy, hay una canción de eso. Aquí un poco y allá un poco, y benditos los que atienden mis preceptos, y escuchan mi consejo, pues aprenderán sabiduría, porque al que recibe, le daré más. Así es como funciona la ley de la abundancia. Si comienzas a hacer algo que tiene algo de éxito, obtendrás mucho más. ¿Cierto? Y en muchos casos hay individuos que ascienden muy alto en esa jerarquía y obtienen mucho, porque siguen principios de lo que las leyes del éxito en esa área. Y así es como trabaja el Señor. Si se nos dan ciertas responsabilidades y actuamos sobre ellas, si ganamos conocimiento, entonces tendremos más y más. Y de aquellos que digan, ya tenemos suficiente, no, tengo un canon cerrado. El Señor ya no obra en la tierra. De ellos será quitado incluso lo que tienen. Eso es lo que ocurre en la apostasía. Niegan al Espíritu Santo, niegan poder de Dios y revelación, y perderás lo que hayas obtenido hasta entonces. Eso nos sucede a nosotros, ¿no? Si empezamos a dejar de orar, si empezamos a negar al Espíritu Santo, no negar al Espíritu Santo, sino que empezamos a ignorarlo y hacer aquellas cosas que nos mantendrían en un estado de dignidad para recibir al Espíritu Santo, donde lo invocamos, para ayuda, guía y consuelo. Entonces aprenderemos o perderemos lo que tenemos. No hay ociosidad, no puedes sentarte en el mismo sitio, o avanzas, o retrocedes. Y él dice, maldito es el que pone su confianza en el hombre. Y luego dice, ay de los gentiles. Porque a pesar de todo, extenderé mi brazo hacia ellos día tras día. Es desde el tiempo de Pablo. No, hasta nuestro tiempo. Me negarán. No obstante, seré misericordioso con ellos, si se arrepienten y vienen a mí. Y mi brazo está extendido todo el día. Así que sabemos, de nuevo, volvamos a Europa, veamos cómo están sus iglesias y su adoración ahora mismo. Nos llevan años de ventaja aquí en los Estados Unidos y en el resto de las Américas. Iglesias vacías. Y estamos siguiendo sus pasos.
Por eso, mientras él pasa por esto, expone ese precepto, que es línea sobre línea y precepto sobre precepto. Pensemos en lo que dice el presidente Nelson ahora, sobre cómo la restauración sigue avanzando. Sí, la mayor parte se le entrega a la cabeza de una dispensación en revelación. José Smith recibió el Libro de Mormón, todas las visitas que tuvo con los ángeles. Él tiene doctrina y convenios. El libro de Abraham, el libro de Moisés, todas sus enseñanzas. El templo. Y hay mucho menos después de ese gran derramamiento restaurador, por así decirlo, de revelación y restauración. Pero está en curso. Aún hay línea sobre línea. Aún hay precepto sobre precepto. Aún hay cosas que tal vez el Señor tiene que gestionar para prepararnos y ponernos en posición en los últimos días para la segunda venida. Y luego habla de nuevo de aquellos que no creen en eso. Han cerrado la revelación. Versículo 3. Y porque mi palabra saldrá, muchos gentiles dirán, una Biblia. Tenemos una Biblia y no puede haber más Biblia. Entonces, el punto central es que tuvimos revelación. Hemos recibido revelación. Ya no necesitamos más revelación. Y habla sobre lo que los judíos produjeron con la Biblia y cómo los judíos no fueron bien tratados. Y aún así, él dice, ¿han olvidado lo que ellos les dieron? Así es, eso es parte del convenio. El registro de Judá uniéndose al de Efraín, el registro de Judá llegando a los gentiles. Dice, ¿olvidaron quién produjo eso? ¿Lo importante que ha sido? Dice, oh gentiles, ¿se han acordado de los judíos, mi antiguo pueblo del convenio? No, los han maldecido. Y luego, hacen eso y dicen, oh, tenemos una Biblia, así que maldecimos a los judíos, pero lo que produjeron para nosotros decimos, eso es todo, no hay más. Dice en el versículo 7, ¿no saben que hay más de una nación? Esto se trata de nuevo de ese tejido del convenio. Los primeros serán los últimos. El evangelio va a los judíos primero, y luego a los gentiles. Y en los últimos días va a los gentiles primero, y luego a los judíos. Es el convenio. En el versículo 13, y acontecerá que los judíos tendrán las palabras de los nefitas, y los nefitas tendrán las palabras de los judíos, y los nefitas y los judíos tendrán las palabras de las tribus perdidas. Me pregunto, ¿cuáles son? ¿Es algo que ya tenemos? A veces me cuestiono sobre esa frase. Es, de alguna forma, al observar las bendiciones patriarcales, ¿es doctrina y convenios las palabras de las tribus perdidas? No lo sé. Y las tribus perdidas tendrán las palabras de los nefitas y los judíos. Bueno, tenemos las palabras de los nefitas y judíos. Y luego, claro, al final del capítulo, dice, y mostraré a los que luchan contra mi palabra y contra mi pueblo, que es de la casa de Israel, que yo soy Dios y que establecí un convenio con Abraham. Todo esto, las visiones de Isaías y lo que dice Nefi, siempre vuelve al convenio abrahámico. Que establecí un convenio con Abraham, que recordaría a su simiente para siempre. Así que, de nuevo, el convenio dice, va desde nosotros hasta Abraham y desde Abraham hasta nosotros. Y todos, ya sea que seamos adoptados o descendientes directos de Abraham o Isaac o Jacob. Todo consiste en ser incorporados a la familia de Dios, la familia espiritual de Dios, la familia del convenio de Dios, y que recordaría a su simiente, la de Abraham, para siempre. Por eso recibimos tanto sobre la ley superior y el nuevo y sempiterno convenio en el libro de Mormón. Y finalmente, en el capítulo 30, tenemos una restauración. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo unimos todo esto? Ha habido todas estas rupturas de diferentes sectas e iglesias. Los doctos, los sabios y los ricos. Lo ponen todo al revés. Ellos niegan el poder de Dios, corrompen la doctrina de Cristo. Entonces, ¿está todo perdido? La respuesta es no. Dice en el versículo 2, He aquí, les digo que todos aquellos gentiles que se arrepientan son el pueblo del convenio del Señor. Así que entran en el convenio abrahámico. Y tantos de los judíos como no se arrepientan serán desechados. De nuevo, no hay acepción de personas.
Porque el Señor no hace convenio con nadie, salvo con los que se arrepienten y crean en su Hijo, quien es el Santo de Israel. Miren, porque el convenio abrahámico, el punto central, es Jesucristo. Pueden ser traídos y restaurados al convenio. En el versículo 4, y entonces el resto de nuestra descendencia, la descendencia de Nefi, habla Nefi. Sabrán de nosotros cómo salimos de Jerusalén, que ellos son descendientes de los judíos. Ese conocimiento les será restaurado. Y el evangelio de Jesucristo será declarado entre ellos, por lo cual ellos serán restaurados al conocimiento de sus padres y también al conocimiento de Jesucristo, que fue tenido entre sus padres. Y en el versículo 6, y entonces se regocijarán, porque sabrán que es una bendición para ellos de la mano de Dios, y sus escamas de tinieblas. ¿Qué son las tinieblas? Correcto, es la oscuridad. Es no poseer el conocimiento de estas cosas. Las escamas de oscuridad caerán de sus ojos, y muchas generaciones no pasarán de ellos, sin que lleguen a ser un pueblo puro y deleitable. Correcto, de nuevo. Solo hablando de escamas espirituales de oscuridad. Dice lo mismo de los judíos después. Y acontecerá que el Señor Dios dará comienzo su obra entre todas las naciones, linajes, lenguas y pueblos. Está saliendo, restaurando a cada uno, y bajo esa idea del convenio. Todos serán reunidos, igual que el presidente Nelson habla sobre la reunión de Israel. Y todas las naciones, linajes, lenguas y pueblos para efectuar la restauración de su pueblo sobre la tierra. Volvamos al verso anterior. Muchos de los judíos crean en Cristo se convertirán también en un pueblo deleitable. Pueblo. Y se implica que la oscuridad, la escama oscura, será removida de sus ojos. Y terminando con la revelación, el poder de Dios, línea tras línea y precepto tras precepto. Él dice, con el tiempo, no hay nada que sea secreto que no deba ser revelado. Mas, se revela en distintos momentos. Y no existe obra de tinieblas que no sea manifestada en la luz. Por lo cual, todas las cosas que han sido reveladas a los hijos de los hombres, se revelarán en ese día. Así que llegaremos allí eventualmente. No estamos allí hoy. Y es entonces cuando el milenio puede ser iniciado. Y Satanás ya no tendrá poder sobre el corazón de los hijos de los hombres por mucho tiempo. Y ahora, mis amados hermanos, dice Nefi, termino. Mis palabras. Así que de nuevo, Nefi revisando la doctrina de Cristo y el poder de Dios. Revelación, el Espíritu Santo. Y cómo se corrompen. Y cómo esas dos anclas en nuestra vida. Cómo nos advierte que así funciona. Esto es lo que ocurre. Y que tenemos que formar nuestro carácter basados en esas dos cosas. Como personas y como pueblo, necesitamos desarrollar y entender claramente la doctrina de Cristo y la caridad y el amor que ofrece esa doctrina. Y tratar de emularlo. Y cada uno de nosotros juega un papel en esto. Y Él nos está viendo. Al igual que Isaías, teniendo un papel en todo este marco temporal del convenio, de revelación progresiva y restauración. Hablaremos pronto.